Bien, vamos entonces hoy día con nuestro maratón, nuestro último maratón de este semestre. Estoy revisando acá un último aviso que me dan. A ver, parece que podría haber alguna modificación. No. Entonces vamos a ver. Las preguntas que tenemos para nuestro maratón de hoy día. Bien, acá están las preguntas. Entonces tenemos primera pregunta de este maratón, la última maratón de nuestro semestre. Y comenzamos con la siguiente pregunta. Dice, la psicología es una ciencia que promueve el desarrollo del conocimiento sobre la mente y el comportamiento para el beneficio del ser humano. Por ello existen diferentes especialidades. A continuación, relacione correctamente las especialidades con sus respectivos casos. Vemos entonces. 1, 2, educativa, 2, clínica, repito, 1 educativa, 2 clínica, 3 social. Entonces son 3 especialidades. Vamos a ver los casos respectivos para relacionarlos correctamente. Tenemos 3 alternativas. A. Atiende a niños con dificultades para recordar información aprendida. B. Analiza cómo los líderes y sus integrantes influyen en la conducta de los demás. C. Estudia el estrés de los jóvenes desempleados utilizando herramientas para evaluar y entender sus comportamientos. Bien, entonces veamos a qué se animan a marcar, qué clave. Los escucho, pueden usar los micros. A ver, La profe. C, la C. Bien, a los que he escuchado mencionan la C. Revisemos. Está claro que es sobre, como dice el texto de la pregunta, relacione correctamente las especialidades. Felizmente no hay acá ninguna posibilidad de confusión, como me dicen los alumnos en las clases, que se confunden porque no es lo que dice la interrogante para pasar a la relación. Acá está claro, no aparecen señales de que tengo que subrayar o anotar algo para evitar la confusión. Está claro, relacione correctamente. Ahora, las especialidades. Veamos ahora, una educativa. Tenemos educativa. Atiende a niños con dificultades para recordar información aprendida. Entonces, efectivamente es educativa, porque el psicólogo educativo es la especialidad en psicología que se encarga o interviene en los ambientes educativos, llámense escuelas, universidades, tecnológicos, en todo el sistema educativo, desde inicial hasta la universidad, pero también cualquier otro lugar donde haya algún tipo de aprendizaje. Entonces, lo primero que podríamos observar es que dice atiende. Atender, generalmente, el término atender implica o podría aplicarse para casos de atención clínica o atención de cuidados o para restablecer o para curar atención. Pero no se refiere la atención a niños que tienen algún trastorno. Si fuera así, sería clínica. Acá dice con dificultades, está bien, pero
para recordar información aprendida, es decir, para problemas de memoria. Son dificultades de la memoria. Esas dificultades de la memoria son del educativo. Si diría, por ejemplo, atiende a niños con amnesia o con problemas en la memoria de largo plazo, entonces ya no sería del todo educativa, tendríamos que tener cuidado, porque a una amnesia ya es una dificultad severa, es un problema, ya es casi un trastorno. Eso lo debería trabajar el clínico para tratarlo, para intervenir. Pero acá no, vemos que en la A es claro, dice, atiende a niños con dificultades para la memoria, para recordar información aprendida. Incluso cuando dice aprendida, refuerza el tema de que es educativa, porque no es por un trastorno. Dice dificultad para recordar, no dice que tiene una dificultad del aprendizaje, que es otra cosa, es un término especializado, ¿no? Entonces, acá tenemos una pregunta que efectivamente se relaciona con la especialidad de psicología educativa. Entonces estoy tratando de eliminar cualquier confusión posible o que no podamos acertar. Uno es muy seguro A. B, clínica. Veamos, nuestra clave C dice 2 se relaciona con C. Veamos, clínica con C. Estudie el estrés. De entrada ya es clínica porque el estrés fue estudiado en el centro PRE como un modelo para estudiar los trastornos de personalidad, los problemas de personalidad. Aquí me detengo un ratito. Cuando se habla de trastorno de personalidad, se está hablando de la forma en que hoy día se tocan los temas de lo que antes, en antaño, en el siglo XX, se le llamó enfermedades mentales. La enfermedad mental ya no se llama así. Es un término, en todo caso, referencial, excesivamente general, porque se habla de trastornos de personalidad. Hoy esa es la terminología y así lo tocamos también en la última semana. Si revisamos, hay trastornos de personalidad, que serían hoy día lo que se llamó enfermedad mental. El estrés, si el estrés origina dificultades en la persona, ya es un trastorno. Si la persona tiene úlceras, tiene problemas de sueño, tiene dolores de cabeza, tiene fibromialgia, tiene tensión muscular que no puede controlar, ya es trastorno y tiene que ser, por lo tanto, atendido por la especialidad de la psicología clínica. Entonces, sí, de entrada, 2 pero terminemos la propuesta. Dice, estudia el estrés de los jóvenes desempleados utilizando herramientas para evaluar y entender sus comportamientos. Acá justamente me adelanté bien en mencionarlo. Si leo jóvenes desempleados utilizando herramientas para evaluar y entender, uno podría decir, bueno, son desempleados, pero están estresados. Tener estrés y estar desempleado es no tener salud. En términos generales, cuando vimos la semana donde se toca el tema de la salud y la calidad de vida, ¿no? Se habla de que salud se entiende de forma integral, ¿no? Y cuando se tocó el tema de sexualidad, se tocó el tema de salud sexual. Entonces, la salud entendida en que hay ¿no? Un equilibrio tanto en la salud física, mental, como social. Ya en esa semana se estaba señalando que
tiene que haber también en la parte social salud. Y estar desempleado es no tener salud porque no tengo un equilibrio social. Más si es joven, digamos, y que esté en edad de ya trabajar, eso ya es un punto que me lleva a precisar con el anterior, de que el estrés y desempleado es psicología clínica. Y me dicen, profe, pero estar desempleado, podría decirse, profesor, pero desempleado es un tema social. Esa es, digamos, lo que busca la pregunta que deslices erróneamente. No, estudie el estrés. El estrés cuando ya tiene dificultades o se da en un contexto de dificultades como el estar desempleado, que ya de hecho no es tener un equilibrio, ¿no? Una regularidad en la salud, porque salud es tener salud física regular, tener un equilibrio físico, ¿no? En lo que es la parte social y psicológica, o salud biológica, social y mental. Entonces de ahí ya me están diciendo desde la semana que vimos el tema de la salud sexual, se habló de la salud, junto con el tema del estrés, efectivamente dos es la especialidad clínica. Veamos con tres. B, social. Dice, analiza cómo los líderes y sus integrantes influyen en la conducta de los demás. Entonces, acá no tenemos ningún tema de trastornos, ni de estrés, ni de dificultades cerebrales, ni de lesiones en el cerebro, ni de trastornos de personalidad. Nada de eso. Se descarta lo clínico. Más bien se habla de liderazgo. El liderazgo es un tema eminentemente de los grupos. Un líder lo es porque tiene a su cargo un grupo, influye en un grupo. Por lo tanto, lo ubica en el tema social y estudiar o analizar cómo influye el líder y el grupo. Un grupo puede ser de influencers en las redes sociales, puede ser un grupo religioso, un grupo social, digamos, un colectivo deportivo para el grupo a los cuales influye y quieran analizarse cómo los líderes y sus integrantes influyen en ese grupo, entonces es social, efectivamente. Ahí tenemos entonces que el ejercicio número uno, tenemos en la clave, como la mayoría de ustedes lo dijo, clave C. Ahora solamente faltaría escuchar si ustedes tienen alguna pregunta. Escucho, ¿alguna pregunta? Profesor, disculpe, la semana que está trabajando usted no es la correcta. Debería ser la otra semana. Ese ejercicio no corresponde al que nos han dado nosotros. Te repíteme, por favor, que no te escucho adecuadamente. El ejercicio que usted resuelve no es el de la semana que nos tocó a nosotros, es de otra semana pasada. A ver, déjame confirmar lo que tú me dices. Ya un instante, por favor. Yo estoy levantando lo que me han enviado. A ver, un ratito. Sí, hay un error. Justamente lo que me estaban avisando ahora, ya llegó el material. Muchas gracias, disculpen. Acá hay un problemita. De una vez lo elimino. Un instante voy a ver ese material en este instante. Acá, un ratito. A ver. Ya, al parecer ya estamos. Mil disculpas, jóvenes.
Ahora sí ya me han enviado el actual. Voy en este momento a compartirlo con ustedes. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí se le escucha, profesor. Ya, ok. Pero acá me está complicando, no me está dando se supone que deben de abrir el Teams. A ver, a ver si acá. En una empresa de producción. Esta es. Mil disculpas nuevamente, jóvenes, estoy muy aquí avergonzado, pero dígame, ¿este corresponde entonces? Por favor, dígame sí o no por el micro. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, ese es. Esta hora, muy bien. Mil disculpas. Vamos rápidamente a este entonces, vemos el ejercicio número 1. En una empresa de producción agrícola familiar, el hijo mayor decide hacerse cargo de la gerencia general después de que su padre fallece. Quiere mejorar la producción bajo los últimos estándares, para lo cual profundizará en el legado de cultivo alternativo iniciado por su padre. Capacitará y seleccionará al personal y realizará una reingeniería. Piensa que, en última instancia, el personal debe actuar conforme a sus intereses empresariales. Además, se orientará a obtener reconocimiento y estatus social. El caso nos ilustra un ejemplo de necesidad, A, de poder, B, de determinación, C, social, D, de logro, E, de afiliación. Muy bien, ¿quién se anima? ¿Qué marcamos? La A podría ser. A ver, dicen la A. ¿Quién más? ¿Quién plantea otra La, alternativa? Bueno, si lo primero que viene a mi mente es que si yo leo con rapidez y me animo a marcar a la primera, como se desarrolló en las clases y en la lectura hay bastante información sobre lo que es la necesidad o motivación de determinación, que es una, ¿verdad? Motivación psicológica. Pareciera que es de determinación, porque él está determinado a hacer esto, a convertirse en un empresario de primera línea, por decirlo de alguna forma. Pero si analizamos como calma, como debe ser, subrayo, hago mis anotaciones incluso con el razonamiento respectivo, podré llegar a la alternativa que mencionó su compañera, o su compañero no lo escuché bien, efectivamente que señala que es la A, de poder. ¿Por qué es de poder? Porque la teoría dice que la necesidad de poder, necesidad social, no solamente es una persona, son varias personas. Y si vemos la pregunta, es lo que él quiere hacer con la empresa y con los que están en la empresa. Por lo tanto, no es exclusivamente de él que quiere llegar a una meta. Va a tener que convencer, que definir a la empresa en su conjunto. Además, es una herencia que él quiere modificar, la herencia que deja el padre.
Entonces, por definición, la necesidad de poder es la necesidad de influenciar en los demás, de influenciarlos desde hacer que piensen algo que yo sugiero, algo así muy general, que al menos lo tomen en cuenta, hasta convencer realmente y hagan lo que yo les digo, usando recursos diversos, como un jefe que en la práctica obliga o le da pocas posibilidades para elegir a los empleados y finalmente eligen la que los favorecería a ellos como empleados, que a su vez implica la empresa. No, no puedo salir yo, el empleado no puede dividirse entre un sujeto aparte de la empresa. Él es empleado de la empresa y la empresa me va a sugerir, me va a plantear, me va a orientar, va a hacer los cambios para que yo realice el trabajo así. Es lo que quiere hacer el caso que nos plantean. Quiere mejorar la producción. O sea, no es que él haya hecho la empresa. Por ahí podrían decirme, no, ahí no es de poder, no, pero cuando vemos que él, una vez que tiene la empresa del padre, quiere mejorar la producción, quiere reformularla, quiere, si bien sigue la línea del papá, la línea del padre de la empresa, quiere seguirla, pero quiere modificarla, quiere capacitar, seleccionar al personal, o sea, tener nuevo personal y realizar cambios. Reingeniería es cambiar la empresa, modificarla. Y que finalmente tienen que seguir la empresa, donde hay gente, donde hay empleados y personal, tiene que seguir los intereses del empresario. Entonces, dice que se orientará, incluso, finalmente, ya con esto lo deja claro que es de poder, porque quiere reconocimiento y estatus social, que según la lectura son los otros aspectos a tomar en cuenta, porque la necesidad de poder es influenciar a los demás, pero también es querer tener reconocimiento social ante los demás, ¿no? Ser reconocido socialmente, tener un estatus social, o sea, ganar mucho dinero, ser un millonario y vivir una vida así. Ese es tener un estatus, quiero un mejor estatus social, un nivel socioeconómico mejor. Ahí consolida de que es de poder. La alternativa A, efectivamente, es la alternativa de este primer caso. ¿Hasta acá alguna pregunta? Profesor, ¿poder también podría ser reemplazado entonces con estima o reconocimiento? Sí, pero no es el caso acá. Si él quiere, si no hubiera poder, cosa que no es, si no hubiera alternativa a poder, incluso si no hubiera de logro, y más bien hay de reconocimiento, según la pirámide de Maslow, sería reconocimiento, porque él quiere, solo piensa en él. O sea, la empresa, sí, pero ¿para qué finalmente? Para reconocimiento y estatus. La convierte en un fin de, ¿no? Simplemente su yo. Él finalmente es el que va a tener un estatus y un reconocimiento. Y solo sería en ese caso, si no hubiera la alternativa, ¿ok? Ok, Profesor, gracias. ¿y el logro no es tan intenso o de qué se diferencia? El logro se diferencia en que te trazas una meta de calidad, y la calidad no quiere decir dinero necesariamente. Una meta de calidad que te lleva necesariamente a superar tus potencialidades, tus capacidades. Si no lo haces, no podrías llegar a esa meta, por eso es de calidad. Te obliga a mejorar como persona. Si, ese es justamente lo bueno que tiene, porque, por ejemplo, ustedes que son estudiantes de centro pre, ustedes han elegido una cosa muy difícil, que es ingresar a San Marcos. Esa es una meta de calidad. Pudieron elegir otras opciones. Hay una cantidad de universidades que podían elegir particulares, pero ustedes han elegido la más
complicada para el ingreso. Y eso es elegir una meta de calidad. Y les obliga para alcanzar la meta, prepararse, mejorar en sus conocimientos, mejorar en dar exámenes, que todo es todo un problema a resolver. Y entonces la meta de logro es esa. Otro ejemplo sería que el joven egresado de la universidad, que ya está entregando su CV en varios lugares, en varias empresas, ¿no? Él entrega en las empresas que él ve que son empresas que para él son buenas, que son las mejores. Eso es trazarse metas de logro. Yo no quiero cualquier empresa, diría ese joven egresado. Yo quiero trabajar en esa empresa, porque es la mejor. Incluso podría decir, de repente no me pagan al inicio lo que yo quisiera, pero yo quiero estar porque ahí siempre ha sido mi sueño y es una empresa reconocida, voy a aprender mucho y tengo ahí mejor futuro. Esa es una meta de logro, una necesidad de logro. No sé si me dejo entender. Sí, profesor, muchas gracias. Gracias a ti por la pregunta. ¿Alguna pregunta más? Muy bien, ahora sí nos vamos a la siguiente pregunta. Veamos, Maura es una destacada científica que desde joven se obsesionó con descubrir nuevos tratamientos para enfermedades raras. Aunque muchos de sus colegas y profesores le recomendaban enfocarse en áreas más convencionales y menos desafiantes de la ciencia, ella perseveró en su pasión. Hoy es una de las investigadoras más respetadas en su campo. En relación a este caso, identifique el valor de verdad o falsedad de las siguientes afirmaciones relacionadas con las necesidades psicológicas. 1. O sea, veamos si son verdaderas o falsas, o mejor dicho, sencillamente, si son verdaderas, alguna de las siguientes afirmaciones. El ser una científica reconocida está asociado con la necesidad personal de logro. Sería falso porque el logro es social. Ok. 2. La autodeterminación se refleja en su elección de especializarse en enfermedades raras. 3. La necesidad social de conformidad se manifiesta en los consejos de sus colegas y profesores. Entonces, ¿qué tenemos acá? En uno, el ser una científica reconocida está asociado con la necesidad personal de logro. Ser una científica reconocida, así a secas, tal como lo separan en la 1, el ser una científica, o sea, del texto solo sacan una cosa, ojo, sacan solamente el ser una científica reconocida. Hay otros aspectos, solamente sacan el ser una científica reconocida. Está asociada con la necesidad personal del logro, no, falso, porque si solamente es reconocimiento, no es, sería o un poco de poder, o podría ser incluso, según la pirámide de Maslow, de reconocimiento, de yo, de estima. Entonces, uno es falsa. 2. La autodeterminación se refleja en su elección de especializarse en enfermedades raras. En el caso, dentro de las cosas que se mencionan, que son varias, una es que ella quiere seguir esa especialidad en enfermedades raras. Dice que se obsesiona y todo lo que le dicen sus allegados le dicen lo contrario. Ella continúa y persevera con su
criterio de seguir esa especialidad. Y cuando es así, yo soy la causa, yo puedo, yo lo voy a hacer, es autodeterminación. Yo soy la causa de las cosas. Es sí una necesidad de autodeterminación en dos, es verdadera. La autodeterminación está en su elección de especializarse en esa área de enfermedades raras. 3. La necesidad social de conformidad se manifiesta en los consejos de sus colegas y profesores. Entonces, lo que los profesores le dicen es lo que ellos piensan, lo que ellos quieren para Maura. Lo ven como que ella debe de seguir sus instrucciones porque ellos son doctores, son profesores y la orientan, que es lo más conveniente para ella, según el profesor. Por lo tanto, no tiene que ver con ella, con una necesidad psicológica de Maura, sino de los profesores, está fuera del caso, acá no menciona, ¿no?, sobre ese punto de que se tome en cuenta a los que le dicen y las necesidades de esto, sino al caso concreto. Esto hace de que la necesidad de conformidad, que es de los que aconsejan, o sea, sus profesores u otros, también descalifica y sería falsa. Aquí tenemos la clave en D. ¿Hasta acá alguna pregunta? No, profe, todo bien. Profesor, ¿a qué se refiere con necesidad social de conformidad? Por favor, ¿podrías repetirme un poquito más alto? ¿A qué se refiere a necesidad social de conformidad? Ah, lo has mencionado muy bien, te felicito. Por otro lado, en la 3 nos están colocando una definición que no se desarrolla específicamente de esa manera en la lectura y ni en las clases. Eso más todavía, la conformidad es de los que le dicen, porque Maura, en el caso, tiene autodeterminación, no se conforma. Ella es inconformista porque quiere lograr ella se siente autodeterminada. Ser conformista no es ser autodeterminado. El conformista finalmente acepta lo que le piden. El autodeterminado dice, no, yo sí puedo, yo soy la causa. Es como te dijeran a ti, no postules a San Marcos, mejor a una particular. En realidad no vas a gastar tanto y vas a ingresar al toque, no vas a perder tiempo como en San Marcos, te conviene, pero tú estás autodeterminado en ingresar a San Marcos. Así te digan, te rueguen que no, porque hay razones que puedan decirte, tú estás autodeterminado, contigo no va el conformismo. Aparte entonces de que analizando el conformismo no va con nada del caso, sumado de que no se desarrolló en clases, tenemos que la 3 es falsa. Muy bien, gracias alumna por precisar ese aspecto. ¿Alguna pregunta adicional o una repregunta? Todo Muy bien, claro, si no hay profesor. preguntas, pasa. ¿Aló? Ya, Todo claro. ok, vamos. Muy bien, muchas gracias. Vamos a la siguiente pregunta. Felipe es un niño que acaba de cumplir 2 años. Parado en el balcón de su casa, ve pasar corriendo a su perro. Cuando ya no lo puede ver, dice, guau, guau, y señala persistentemente el lugar donde lo vio. De este caso se puede deducir que, veamos cuál de estas son deducciones correctas. 1. Felipe está en la etapa que Jean Piaget denomina o denominó sensorio motriz. 2. Se evidencia el logro cognitivo de la permanencia del objeto. 3. Felipe tiene consolidada la noción de reversibilidad. Veamos. Felipe está en etapa, bueno, en primer lugar, cuando nos dicen que acaba de cumplir 2 años, está en la etapa. Esa pregunta está facilísima, la 1 es facilísima.
Está en la etapa, porque Piaget señala que la etapa sensorio-motriz es de 0 a 2 años. O sea, está en la etapa. Acaba de cumplir 2 años. Ahora, o sea, uno es verdadero. Y lo consolido con lo que viene incluso. 2, se evidencia el logro cognitivo de la permanencia del objeto. Lo que hace el niñito, el bebé, que ya por pocas semanas ya va a ser, no va a consolidar esto, pero ya tiene la permanencia del objeto. ¿Qué es la permanencia del objeto para Piaget, que está en la etapa sensorio-motriz? Que el niño puede recordar algo y saber que si ya no lo ve, sigue existiendo. O sea, antes de que aparezca la permanencia del objeto, si el niño veía algo en su campo visual, existe. Pero antes de que aparezca la permanencia del objeto, antes de los 8 meses, ya no ve en el campo visual, no está el objeto. Antes de los 8 meses, desapareció, ya no existe. Pero después de los 8 meses, poco a poco, el niño va reconociendo que aunque ya no lo ve, sigue existiendo. Por eso viene lo que ponen a veces en las películas para niños, esto de, por ejemplo, de la era del hielo, que le dicen, ya te vi, se ocultan y lo vuelven a ver. Al niño ya sabe de que estás ahí, le gusta jugar a las escondidas, o que le esconda las cosas para que le encuentre. Ya tiene permanencia del objeto. Sabe que las cosas pueden desaparecer en su campo visual, pero siguen existiendo. Por lo tanto, 2 es correcta. La permanencia del objeto se da en la sensorio-motricidad. Pero la reversibilidad no es característica de la sensorio-motricidad. La reversibilidad se logra en el periodo de inteligencia lógico-concreta, en las operaciones concretas, logra reversibilidad. ¿Qué cosa se logra en el periodo de operaciones concretas? De 7 a 12 años. El niño clasifica, hace grupos fácilmente, cada vez mejor, pone en serie, hace seriaciones, es decir, pone en orden, en una longitud, por ejemplo, como una especie de... Sabe hacer muy bien, por decir, líneas de tiempo, pone en serie las cosas muy bien, con criterio, pone en serie. Y también tiene la noción de conservación de la materia, aparte de la reversibilidad. Reversibilidad es saber que tiene ida y vuelta. Que allí lo encuentra en la matemática cuando el niño reconoce que 2 más 5 es igual que 5 más 2, se da cuenta de que ya tiene reversibilidad. Muy bien. ¿Alguna pregunta aquí? ¿Alguna pregunta? Todo Bien, claro, vamos profesor. al siguiente ejercicio o problema o ítem 4. Según Piaget, en la etapa de desarrollo cognitivo denominada preoperacional, los niños experimentan importantes avances en su capacidad de pensar y razonar, pero aún enfrentan ciertas limitaciones cognitivas. Señale cuál de las siguientes características es propia de esta etapa del desarrollo cognitivo. A. Hacen operaciones mentales abstractas sin objetos concretos. B. Comprenden que un objeto permanece igual a pesar de cambios de forma. C. Se centran en un solo aspecto de una situación ignorando los otros. D. Entienden la reversibilidad de las acciones y operaciones. E. Muestran razonamiento moral autónomo sin depender de la autoridad. ¿Qué marcamos? A ver, ¿quién se anima?
La C. ¿Qué marcan? Usen el micro, por favor. La D. ¿Aló? ¿Alguien se La D. anima? La La C. D. ¿La C? Sí. Vamos a ver. Muy bien. Escuché hasta dos que dijeron C, pero revisemos. Hacen operaciones mentales. Eso, las operaciones mentales abstractas se hacen en las operaciones formales. A partir de allí, antes no. A partir de los 12 años, el adolescente puede hacer abstracciones porque tiene operaciones formales. Antes, desde los 7 a los 12, hace operaciones concretas, o lo ve, o ve el problema, o recuerda la situación, o se la imagina, y recién puede hacer acciones mentales, operaciones mentales. No puede hacer abstracciones, solo a partir de los 12 años. Por lo tanto, la A no es preoperacional. La preoperacional es de los 2 a los 7 años, según Piaget. A, falso. B, comprenden que un objeto permanece igual a pesar de cambios de forma. Esto es la permanencia de, mejor dicho, es eh, la constancia de la materia, ¿no? La materia, aun cuando cambie, sigue siendo la misma. Le puedes poner la misma cantidad de líquido al niño de una botella a un vaso chatito, un vaso bajo y ancho, y el niño dice que hay la misma cantidad cuando tiene las operaciones concretas. Por lo tanto, la conservación de la materia pertenecería a las operaciones concretas de los 7 a los 12 años. No es preoperacional. Por el contrario, el niño preoperacional de los 2 a los 7 diría, hay más agua en el recipiente que se ve más ancho. Y si lo vuelves a ese mismo líquido en el envase, en el vaso ancho y bajo, lo vuelves a hacer a la gaseosa, en la botella de gaseosa que es larga y ancha, y el niño ve, el preoperacional ve que el líquido ahora es más alto, dice, ahí hay más gaseosa, hay más líquido. Y va a preferir tomar la gaseosa porque hay más que en el otro recipiente bajito y ancho. No tiene reversibilidad de la materia. Por lo tanto, es falso. B, no es. C, se centran en un solo aspecto de una situación, ignorando los otros. Efectivamente, esto ocurre en la etapa preoperacional. El niño no pasa de lo individual a lo general, sino de lo individual a lo individual. No puede generalizar. Por ejemplo, si el niño va por la calle con su mamá y ve pasar a un señor que va con su hijito de la mano y pregunta, mira mamá, ¿a dónde lo lleva el señor ese niño? Y le dice la mamá, debe ser su papá, lo lleva al parque a jugar. Al día siguiente el niño ve a otro señor con su hijito y dice, mira mamá, ese señor lleva al parque a su hijito. O sea, va de lo particular a lo particular. Se pasó esto, no sé, yo no hice nada, ya. 4. ¿Hasta acá alguna pregunta? Ya, Todo en 5 claro. ya no, pues ya. En la E, razonamiento moral autónomo lo tiene el adolescente y el adulto. Entonces la E se descarta de plano. El razonamiento moral autónomo lo tiene el adolescente y el adulto. Tiene su propia moral, al menos tiene las condiciones para tenerla. Entonces tenemos acá que la clave es la C. Vamos con la quinta pregunta. Problema 5. Colgar los chimpunes. Retirarse es lo que le tocaba a Pedro después de una exitosa carrera en el fútbol profesional.
Sin embargo, decidió perfeccionarse como entrenador durante 2 años, para luego dedicarse a seleccionar nuevos jóvenes valores e inaugurar su academia de fútbol, considerando la teoría de la personalidad de Erik Erikson. En este caso se ilustra la presencia del conflicto denominado que marcamos. La D. Sí, efectivamente es la D. Dicen que ella tiene que retirarse. Una forma, digamos, con un lenguaje popular, con un lenguaje de persona de pie, digamos, un decir, colgar los chimpunes significa retirarse. O sea, se tiene que retirarse, ya le toca retirar. O sea, ¿se está hablando de un jovencito? No, se está hablando de una persona, un adulto. Y en el fútbol, a ver, jóvenes, pero también ahora las alumnas, ¿cuál es el promedio de retiro de un jugador de fútbol? ¿Quién sabe? A ver, ¿quién me lo dice? 40 años, Caso profe. Guerrero, por ejemplo, ¿por qué le dicen a Guerrero que salga del fútbol, pero él sigue ahí? 40. Ah, muy bien. En realidad, el promedio es 35 años, ya no puede, si ya anda pensando en colgar los chimpunes a partir de, ya 40, ya caramba, ya es un caso especial. Bueno, digamos que eso está haciendo Messi, pero Messi es una cosa, ¿no? Otra cosa son otros jugadores, porque ha logrado ganar el campeonato cuando el mundo le decía a muchos, le decían retírate, pero no, el adulto no quiere retirarse, sino más bien dice, se decidió a perfeccionarse como entrenador. Se puso a estudiar 2 años para luego dedicarse a seleccionar jóvenes y a hacer una academia de fútbol. Definitivamente es un adulto de edad intermedia que está buscando que resolver su conflicto de generatividad versus estancamiento. Efectivamente es la D. La A es identidad versus inferioridad, no es nada que ver. Integridad versus desesperación, eso es del anciano o de la adultez tardía. Generatividad versus estancamiento, no tiene, hay ahí una combinación que no tiene que ver. Y intimidad versus aislamiento es del joven. Por lo tanto, es la B, integridad versus, perdón, es la D, generatividad versus estancamiento. Generatividad versus estancamiento es la alternativa, el conflicto del adulto en edad o en el periodo de adultez intermedia. Muy bien. Vamos a la siguiente. Pregunta 6. En el desarrollo del ciclo vital se presentan 3 dimensiones: física, cognitiva y psicosocial. En el caso de Ana, reconocida empresaria del rubro importaciones, empieza a sufrir un paulatino deterioro de su agudeza auditiva. Esto se relaciona con la dimensión, completar, en la etapa denominada línea, completar. Y cuando Manuel, luego de jubilarse, le cuesta recordar acontecimientos de su vida reciente por un progresivo deterioro neurodegenerativo, se trata de una característica deficitaria propia de la dimensión, línea para completar, en la etapa de la que marcamos. ¿Quién se anima? La B. La B, profe. La B, muy bien. La B. La agudeza, las sensaciones pierden agudeza, la visión, todas las sensaciones. En la adultez, ¿verdad? Es un área física, en la dimensión física, y ocurre en el adulto intermedio. Pero acá solo nos piden la dimensión física. En la etapa denominada en la adultez intermedia, justamente comienza el deterioro sensorial. Adultez intermedia, a partir de los
45 años comienza a haber pérdida de agudeza visual y auditiva, por ejemplo, como está en el caso. Luego tenemos, cuando Manuel, luego de jubilarse, le cuesta recordar, ahí tenemos también en la parte física, y tenemos en la adultez tardía, en la adultez a partir de los 65. Por lo tanto, efectivamente es la alternativa B. Muy bien, han desarrollado esta pregunta. Vamos al problema 7. Juan es un médico reconocido que tras muchos años de práctica exitosa decidió dedicarse a la enseñanza y el voluntariado en comunidades rurales. Viendo la falta de personal médico capacitado en estas áreas, sintió la necesidad de formar a nuevos profesionales para que pudieran continuar con su labor. Considerando la teoría de la personalidad de Erik Erikson, en este caso se ilustra la presencia del conflicto denominado que marcan La E. A ver, cuando dice que es un La E, profe. médico con experiencia, perdón, ¿me escucho? Nada, la E, Cuando profe. dicen, sí, la E, muy bien. Cuando es un médico con experiencia, quiere decir que es un adulto, o es adulto intermedio o tardío. Pero cuando nos habla que él quiere, siente la necesidad de hacer algo diferente, formar alumnos, está justamente en la necesidad que tiene el adulto intermedio, sentir que hace cosas, que genera cosas y no está estancado. El ejemplo que se da en clases es que el padre, cuando ve que su hijo no hace lo posible por ser mejor, sino más bien no estudia, flojea, el padre se siente estancado porque dice, lo que he generado mi hijo es flojo, pero si ve que su hijo se esfuerza y estudia, se siente bien. El conflicto lo supera con la generatividad, que ve que ha generado algo bueno su hijo. Por lo tanto, en el caso también vemos que se da el conflicto en la edad de la adultez intermedia, donde se siente la necesidad de generatividad para vencerle el estancamiento. Muy bien, vamos con 8. Veamos qué tenemos en 8. Sonia es una joven madre y empresaria que dedica gran parte del día a su trabajo. Tiene un niño de 1 año y medio que hasta hace unos meses se mostraba muy renuente a quedarse con la niñera. Lloraba y se aferraba a su madre cuando intentaba dejarlo. Ahora ya no es así. Cuando la madre regresa, se muestra intranquilo y tiende a llorar. De acuerdo con la teoría del desarrollo psicosocial, es probable que el niño esté experimentando dificultades con el enfrentamiento del conflicto denominado A, integridad versus desesperación; B, confianza versus desconfianza; C, identidad versus confusión de roles; D, iniciativa versus culpa; E, autonomía versus vergüenza. ¿Qué marcamos? B. Sí es la B, B. porque el niño tiene problemas de apego. El apego es el que va a permitir que el niño tenga confianza. O sea, si la madre lo atiende bien, desarrolla su confianza. Es un niño que puede aceptar la presencia de otros porque tiene confianza en estos debido a la, al apego, a los cuidados que ha recibido de los padres, principalmente de la madre o del cuidador respectivo. El niño que ahora atendida por la niñera, por la persona que lo cuida, ahora más bien llora cuando la madre regresa. Está pasando, este niño es un caso que tiene dificultades con justamente la confianza versus desconfianza. Efectivamente es la B. Vamos ahora con 9. Dos bomberos se encuentran en una estación revisando equipos de seguridad cuando escuchan una explosión en un edificio cercano.
y los gritos desesperados de las personas pidiendo ayuda. Sin embargo, el primer bombero decide esperar la llamada de emergencia oficial antes de actuar, mientras que su compañero acude inmediatamente al lugar del incidente. Con valentía, el segundo bombero entra al edificio en llamas sin esperar refuerzos y rescata a varias personas atrapadas. Basándonos en la teoría de razonamiento moral de Lawrence Kohlberg, podemos afirmar que el primer bombero actúa bajo un razonamiento moral, línea para completar. Punto. En cambio, la actuación heroica del segundo bombero se basó en un razonamiento moral para completar. Muy bien. ¿Qué marcan? ¿Qué se animan? ¿Qué clave es? La A. A ver, por ahí. La A, preconvencional y postconvencional. Primer bombero, preconvencional. Segundo, postconvencional. ¿Qué otras alternativas? La B, profe. La B, preconvencional, convencional. Ya. A ver, recordemos, para la teoría del desarrollo moral, del razonamiento moral de Lawrence Kohlberg, hay 3 niveles de razonamiento moral. El preconvencional del niño, basado en evitar el castigo o ganar el premio o ser premiado. Segunda etapa, moral. La etapa convencional, basado en que las personas tienen su juicio moral en base a los acuerdos o convenciones. De ahí su nombre, convencional. Por ejemplo, seguir una norma social, la mayoría lo hace, o una ley escrita, también sería convencional. Y la tercera etapa es la postconvencional, donde la persona desarrolla sus propios principios morales y los sigue, por lo tanto. Esta guía su juicio moral. Por lo tanto, aquí tenemos que la clave sería la D. Veamos. Primer caso. El primer caso, el bombero espera la llamada oficial de emergencia. Es recontra convencional. Él sigue simplemente lo que le mencionan formalmente, el acuerdo, la norma. De repente hasta escrito lo tiene. Pero el otro no, el otro actúa por convicción propia, tiene sus propios criterios. Si él, como bombero, analiza que lo que se está dando es realmente una emergencia y va, tiene razonamiento moral postconvencional, que ya lo debe tener un adolescente y un adulto también. Muy bien. Jóvenes, ¿alguna pregunta? Tenemos un poquitín de tiempo. Profesor, Sí. pero en la D dice preconvencional. A ver, convencional. Ah, a ver, déjeme ver el original. Ya, acá hay un problema. Hay un error en la clave. El primero es convencional. Anoten, clave D debe decir convencional, postconvencional. Han tipiado mal. No es pre, es postconvencional. Repito, la clave es convencional guión postconvencional. Por favor, ahí anoten que la clave D debe decir convencional guión postconvencional. Muchas gracias por su alcance, alumnas, y efectivamente hay un error ahí. Pero igual, ¿hay alguna pregunta? Bien, entonces la clave siendo convencional y postconvencional. Bien, jóvenes, si no hay preguntas, postconvencional es tener un razonamiento moral autónomo, un razonamiento moral con mis propios principios, lo hago porque mi moral lo dice, no porque
hay una ley y un acuerdo. Hay, por lo tanto, un error postconvencional. En la D. Bien, jóvenes, muchas gracias. Se nos fue el tiempo. El mejor de mis deseos para ustedes. Recuerden que se compite en el examen hasta el último minuto. Lo doy tranquilo y seguro. Si yo he estudiado y compito. No desesperarse, no ponerse nervioso. Voy con un espíritu más bien de competir como un deportista, de hacerlo mejor, porque me he preparado. Hasta que toca el timbre, voy a dar lo mejor, sin desesperarme. Bueno, jóvenes, nada más. Muchas gracias. Hasta pronto. Profesor, cuídese. Igualmente, gracias a ustedes. No, profe, cuídese. Gracias, profesor. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por su saludo. Nos estamos viendo. Aló, si alguno ingresa, por favor, si me ven por ahí, saluden, porque me pasa a veces que encuentro exalumnos y no me saludan. No sé por qué. Bueno, yo sé que ustedes no. Nos vemos.